En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía pidiéndole a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, para que por tu bondad nos libres de las ataduras de los pecados que por nuestra fragilidad hemos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, y yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inviolable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, del peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, del peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, del peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, del peligro. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado entre ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú
no siendo más que un hombre, pretende ser Dios. Jesús le replicó, ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace mucho tiempo, ni me acuerdo cuándo fue, ni cómo, ni... Me encontré una carta, de esas cartas que se escribían en papel, dobladitas en 4 partes y acomodaditas y metidas en un sobre, muy bien decorada. No me acuerdo del remitente, si iba dirigida a mí o yo la mandaba a alguien. No recuerdo los detalles. Pero trato de buscar qué era lo que decía esa carta, las palabras. Ya la he buscado, si por ahí estaba o no. Pero lo que sí me recuerdo que decía palabras dirigidas hacia mí. Como en resumen decía que no tuviera miedo porque me quería mucho. Mijo, no tengas miedo. Yo te quiero mucho. No recuerdo de quién. Ni siquiera para mí o yo la mandaba o no sé. No me acuerdo de esa carta. Pero sí puedo decir que esa carta puede ser comparada con lo que escuchamos hoy de Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías a ser profeta para que anunciara su mensaje, se resistió mucho. Se resistió mucho en el primer llamado. Pero acabó seducido por Dios, dice Jeremías. Dice, me has seducido Yahvé y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Entonces Jeremías dedicó toda su vida a proclamar la palabra de Dios. Hoy escuchamos en la primera lectura de Jeremías, nos recuerda cómo gran parte de su pueblo reaccionó fuerte ante su predicación. Lo empezaron a odiar porque les hablaba de Dios y les hablaba de lo que estaban haciendo mal. Y dice, mis amigos acechan mi traspié, a ver si se deja seducir y lo someteremos, lo agarraremos y nos vengaremos de él. Es un llamado que hace Dios a Jeremías. Jeremías se deja seducir, confía en Dios, pero el pueblo, sus amigos, lo quieren matar porque es un profeta de Dios. Jeremías tuvo la tentación de renunciar a ser profeta de Dios. Dice Jeremías, yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía, dice Jeremías.
y siguió adelante con su misión de profeta porque el Señor no le había dejado solo. Dice, el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Recordando esa carta que me encontré que me decía, mi hijo, aquí estoy contigo. No tengas miedo. Te amaré y seguiré contigo. Recuerdo esa promesa de Jeremías, que Dios está con él. Y aun cuando tenga todos estos miedos, todos estos momentos, eso lo debe recordar. No es fácil ver a Jesús reflejado en la situación de Jeremías. A Jesús, muchos lo tomaron y otros lo rechazaron. Ya conocemos su desenlace final, fue crucificado. Aunque su Padre, nuestro Padre Dios, nunca dejó de estar con él y lo resucitó al tercer día. A partir de ahí, multitudes de personas han seguido sus huellas de Jesús. Recordando la carta, no tengas miedo, mi hijo, ahí estaré contigo. La pasión y muerte de Jesús no es cuestión de los últimos 3 días de su vida terrena. Del jueves y el viernes santo. Jesús desde que comenzó su vida pública, empezó a proclamar la buena noticia, el Evangelio, su mensaje del reino de Dios para todos los necesitados, porque todos estamos necesitados. Poco a poco se dio a conocer más y más a todo el mundo. Sus oyentes, a través de sus palabras y de sus hechos, comenzaron a intuir que Jesús rebasaba los límites humanos y que además de ser hombre, era Dios. Empezaron a comprender. Entre sus oyentes había personas que quedaban emocionadas con él y lo seguían, y otros que lo rechazaban. Hoy en el Evangelio vemos como muchos judíos, sobre todo las autoridades judías, no estaban dispuestos a admitir toda esa dignidad para Jesús. Le resultaba blasfemo que Jesús se dijera ser hijo de Dios. Jesús, en su intento de convencerles, acude al argumento que estaba a su alcance, a las Escrituras, y no le entendieron, no lo escucharon. También acude a sus obras, a las obras que realizaba delante del pueblo. Decía, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras que hago para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero reaccionaron tratando de apedrearle y no pararon hasta conseguir matarlo, clavándolo en una cruz de madera, en una cruz de manera injusta. Después de tanto tiempo, en el tiempo que vivimos, la existencia de Jesús, de su vida, de su muerte y resurrección, multitudes de personas en las que nos encontramos, nosotros lo seguimos. La pasión de Jesús no comienza en esos 3 días. La pasión de Jesús comienza desde nuestra creación, desde el Génesis. Se apasiona por el ser humano. Como esa carta que no sé cuándo la encontré, en la que me expresa todo el cariño y el cuidado y la promesa de estar siempre conmigo. Pase lo que pase, estaré contigo. Mis hermanos y hermanas, en este tiempo de Cuaresma, de preparación, no sé si tengan una carta ustedes, pero si no la tienen, si no la han leído, si no la han encontrado,
esa carta de cariño donde les expresan todo el amor, espérenla en el correo. Vendrá en ese tiempo de Pascua en el que Cristo demuestra toda su vida y todo su amor por ti, por mí, en el que da su vida en la cruz para que todos resucitemos con Él un día a la vida eterna. Confiados en el Señor, unamos nuestras necesidades y peticiones y ofrecémoslas a Él. Por los ministerios de la Iglesia, para que el Señor los bendiga en la demostración del amor de Cristo en sus buenas obras, oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los líderes del gobierno, para que el Espíritu Santo los guíe en su trabajo y los anime que hagan leyes que reconozcan la dignidad humana de toda la vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que sufren para poder tener sus necesidades del día, para que el Señor les dé fuerza en espíritu y de perseverancia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad de fe, para que Cristo entre en nuestros corazones más profundamente, para prepararnos para entrar en la Semana Santa, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que el Señor les dé la vida eterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos hoy especialmente por todas las almas en el purgatorio. Te rogamos, Oremos al óyenos. Señor. También les pido para que sigan pidiendo por la salud de mi papá, que está enfermo en México y no ha podido ir. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, tú eres la fuente de toda nuestra bondad. Con confianza pedimos todo lo que necesitamos y lo esperamos de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y trabajo, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras almas en el cuerpo de Jesús. Bendito seas, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre. Hoy te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre a tu altar, a fin de que la asidua participación en ese sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestra privación voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Padre Santo, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos unos a otros un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Mis hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Los invito a que en este momento hagan su comunión espiritual. Cuerpo de Cristo. Oremos. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre a tu altar, a fin de que la asidua participación en ese sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Hemos celebrado la Eucaristía del Señor. Demos gracias a ti.